Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, estamos dando inicio a un nuevo Conversando América Latina. En esta oportunidad vamos a dialogar acerca de sustentabilidad de las ciudades, Chile, la región, el continente, y para aquello tenemos dos invitados a los cuales voy a presentar a continuación. A mi izquierda se encuentra Carolina Rojas, ella es directora del Magíster en Análisis Geográfico de la Universidad de Concepción. Carolina, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y tenemos también a don León Págola, quien es, lo voy a decir muy bien para no equivocarme, es el encargado de Unidad de Políticas y Prácticas de CDEUS. León, gracias por estar. Gracias, profesor, por la invitación. Bueno, antes de entrar de lleno a la temática y a propósito de CDEUS, porque yo sé que ustedes tienen un vínculo, me gustaría que me explicaran brevemente, ¿no es cierto?, ¿qué es CDEUS? León, Carolina. Bueno, un vínculo académico. Ya. Mira, CDEUS es un proyecto de investigación, un centro de investigación financiado por el programa FONDAP, donde trabaja, ¿cierto?, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Y nosotros tenemos el foco de lograr ciudades más sustentables, ya ciudades de Chile más sustentables y desde varias áreas que estamos trabajando. Sí, dentro de esas áreas que menciona Carolina está justamente el área más dedicada a la investigación, donde están, valga la redundancia, nuestros investigadoras y investigadores, tanto en Santiago como acá en Concepción, de estas mismas dos universidades. Y aparte tenemos esta unidad que se crea en estos nuevos 5 años, porque el CDEUS se renovó luego de sus primeros 5 años de funcionamiento, que es la Unidad de Política y Práctica, donde es un equipo multidisciplinario entre geógrafos, arquitectos, sociólogos y otros que trabajan territorialmente apoyando las investigaciones también que tienen en conjunto con los investigadores CDEUS. Este centro está en Concepción, ¿y qué otra parte más? ¿Santiago? En Santiago. Está en Santiago y en otra Concepción. región? No, solo las dos ciudades. Ya, ok. Pero hacemos investigación en Temuco, en Valdivia, Copiapó, en La Serena, en Coquimbo, en Copiapó, Conce, Santiago. Ya. Varias ciudades de Chile. Bueno, a propósito de la experiencia que tienen ustedes en este centro y de los trabajos, me gustaría consultarles acerca de este tema de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo se acercan ustedes a la temática? ¿Desde qué perspectiva, de qué área o cómo surge la inquietud? Carolina. Bueno, mira, yo soy geógrafa de carrera y desde siempre estuve interesada en el crecimiento de la ciudad. O sea, siempre me llamó la atención cómo la ciudad crecía. Primero desde los aspectos más morfológicos, quizás por mi disciplina, si es más dispersa o más compacta. Y luego ya desde los distintos sistemas que involucran la estructura de la ciudad, por ejemplo, el transporte, la movilidad. Y claramente la sustentabilidad tiene distintas visiones, una más espacial, una más estructural, otra más social, por ejemplo, quizás más natural. Y yo en realidad estaría más en lo espacial, estructural, y cómo la ciudad crece y además cómo la ciudad permite, ¿cierto?, mejorar nuestra calidad de vida, porque en el fondo es nuestro hábitat. Y ahora con todas las dinámicas de cambio de la sociedad, prácticamente pasas mucho más tiempo relacionándote o desenvolviéndote en el espacio de la ciudad, y la ciudad te tiene que ofrecer las oportunidades para tener un mayor bienestar, por ejemplo, movilidad, espacios naturales, sistemas de transporte, comunidad, etcétera. Okay. ¿Y en tu caso, León? En caso más indirecto, porque yo creo que la disciplina, claro, de Carolina es tiene más, quizá más relación. El mío fue un poco más indirecto porque, claro, yo vengo de las ciencias sociales en general y yo me acerqué desde la historia a la sustentabilidad, viendo el crecimiento de las ciudades. También cómo los modelos económicos y políticos habían influenciado el crecimiento de las ciudades que estamos habitando hoy día, el Gran Concepción en general. Y dentro de ese punto me interesó trabajar en CDEUS porque también encontré un nicho bastante bueno, tanto desde las áreas de patrimonio que trabajamos en un comienzo, pero también radicado en problemas socioambientales que aquejaban el Gran Concepción y que aquejan todavía el Gran Concepción. Dentro de esa temática, en el centro me acerqué particularmente a los temas ambientales relacionados con borde costero, en un primer momento, con lo que era el proyecto gasífero del Octopus, pero también apoyando otros procesos como la fábrica, bueno, lo que fue la declaratoria de la fábrica Bellavista Oveja Tomé, por un lado, y otros procesos más urbanos de Gran Concepción. Ya. Y cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué es eso? ¿A qué aludimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, mira, es súper amplio y parte, yo diría, desde la Convención de Río, cuando empezamos a hablar de desarrollo sustentable,
pero pasamos un buen tiempo con un concepto bien difuso, no se sabía qué es sustentabilidad. Yo diría que sigue siendo complejo definir lo que es sustentabilidad, pero ahora sí hay unas líneas de acción que igualmente son criticables. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sustentable, los 17 objetivos, que el objetivo 11 habla de ciudades más sustentables y comunidades más sustentables, y en específico en la ciudad tenemos lo que es la nueva agenda urbana, que nos da como las líneas o las guías de acción, los ciertos compromisos que deberían adquirir ciudades para ir a un desarrollo sustentable, pero eso también tiene sus críticas. De hecho, en Hábitat 3, que es la reunión oficial para definir los criterios y las guías de acción de la nueva agenda urbana, también se desarrolló una conferencia alternativa, ya porque también se habla mucho de un urbanismo, una sustentabilidad que no cuestiona, por ejemplo, el sistema político o el sistema económico. Ya nosotros estamos como centro en la línea de la nueva agenda urbana, pero yo creo que con todas las libertades para proponer cuestionamientos y críticas para la evolución final de la ciudad. Sí. Bueno, y lo que habla Carolina es particularmente cierto porque el término sustentabilidad en realidad, claro, no hay un consenso terminado sobre el término. De hecho, nosotros como centro, este es el primer año en que en realidad tomamos una definición más o menos concreta que es como este proceso, la sustentabilidad llamado como un proceso donde las comunidades florecen sin comprometer tanto el desarrollo actual como el de futuras generaciones. Ya tenemos esas aproximaciones. Obviamente existen más también por distintos actores que trabajan los mismos temas o están ligados a la misma temática, pero no es fácil poder definirlo solamente desde un ámbito. Claro. Y ahí tiene la complejidad incluso lingüística con lo que es la sostenibilidad, claro. Y se transforma también en un desafío de cómo posicionarte, en qué sentido lo estás entendiendo la sustentabilidad y cómo también esto lo estás aplicando. Entonces, es algo totalmente complejo de llegar y definirlo. Claro, igual de lo más estructural serían estos globitos que se han visto, donde está el desarrollo económico, el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social, el medio ambiente y la gobernabilidad, política pública, participación ciudadana. O sea, se tiene que dar una relación armónica entre estos 4 componentes para llegar a la sustentabilidad. ¿Y cuál es el nivel de investigación, de producción del conocimiento respecto a estos temas? ¿Es incipiente, es marginal o hay un proceso que se ha venido dando en los últimos tiempos de crecimiento? Es decir, hay una mayor cantidad de investigadores y investigadoras que se interesan por estos temas o todavía, digamos, está muy al debe. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es incipiente y creo que el terremoto del 2010 es el factor clave. Por ejemplo, sin ese desastre natural que tuvimos, estos fondos no existirían, por ejemplo, y no tendríamos un centro de desarrollo urbano sustentable ni tampoco un centro de desastres naturales. Entonces yo creo que en Chile, a partir de las catástrofes, se toma un poco de conciencia de lo importante que es mirar el crecimiento de la ciudad desde distintos aspectos. Y por tanto, desde el 2010 en adelante, yo creo que es un conocimiento incipiente, ha aumentado la cantidad de publicaciones, asimismo como iniciativas gubernamentales y también varios proyectos que apuntan a, por ejemplo, desarrollar indicadores de sustentabilidad por también la aparición del Consejo de Desarrollo Urbano. Hay una serie de aspectos que han hecho relevante este tema en los últimos 8 años, diría yo. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Leo? Sí, yo, bueno, complementando lo que dice Carolina, creo que también desde el terremoto igual hay una oportunidad de mirar los procesos de desarrollo, principalmente en el territorio, entendiendo que no solamente ya eran las urbes un espacio propicio solamente para el desarrollo, sino que las actividades que se desarrollaban extra urbe y cómo eso también impactaban a las partes ciudadanas. En este sentido, nosotros como Centro de Desarrollo Urbano Sustentable hemos querido aportar con una visión no solamente científica, y que hacemos bastante bien, según el informe del evaluador, hacemos bastante bien, pero sino también acercarnos a esta mirada socioeconómica de cómo las comunidades también presentes en los territorios han podido captar este cambio de paradigma, más allá de, por ejemplo, los frases cliché de reciclar, reutilizar, todo eso, empezar a entender que los procesos que llevan a cabo en sus territorios
tienen que justamente versar con la capacidad de poder sostenerse en el tiempo, justamente con lo que decía antes, de no comprometer lo que está pasando ahora. Entonces, esa mirada ciudadana finalmente es lo que ha podido integrar CDEUS también en los últimos años, y sobre todo acá en Concepción, lo puedo decir así tajantemente, de poder incluir comunidades también a ese trabajo científico, haciendo que sea más rico finalmente en cómo se genera la información y también cómo se distribuye finalmente. Claro. ¿Y cómo estamos en ese terreno en relación con otros países del continente? ¿También todavía estamos al debe? ¿En otras partes hay un mayor interés, desarrollo? Bueno, mira, yo recientemente tuve la experiencia de evaluar una tesis doctoral de Perú y Chile está más avanzado en el tema, Ya. en ese aspecto. Por ejemplo, en términos normativos, instrumentos de planificación, organización o definiciones sobre cómo debe crecer la ciudad. Por ejemplo, pude visualizar cómo en Perú, en Lima, por supuesto, tienes vacíos en planificación urbana, tienes muchos crecimientos en zonas informales, que aquí en Chile igual siguen, porque hemos visto los últimos datos de la CACEN, pero son cifras bien inferiores comparadas con Perú. Mucho asentamiento informal, mucho crecimiento sin regulación, mucho crecimiento en áreas como periindustriales o en zonas contaminadas, autoconstrucción, que creo que son temas que aquí en el país se han resuelto. Lo mismo conozco la experiencia de Brasil, que nosotros tenemos como paradigma de sustentabilidad Curitiba, por ejemplo, pero Curitiba también está experimentando y Brasil también desbordes de crecimiento en zonas informales, con unos porcentajes más altos de escasez de agua potable, por ejemplo, conexión eléctrica. O sea, veo que en Chile hay muchos problemas y tenemos que avanzar y ojalá la investigación apunte a eso, en eso estamos, que desde la investigación generemos conocimiento para mejorar nuestras políticas, pero sí creo que estamos mejor posicionados como desde la estructura, los planes y esas cosas. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo tuve una experiencia bastante cercana el año pasado en Uruguay, visitando las cooperativas de vivienda, en el aspecto más urbano de lo que investigamos nosotros como centro. Creo que Uruguay pudo desarrollar un modelo que partió en Chile sobre autoconstrucción bastante interesante de cooperativas y que finalmente te demuestra que el urbanismo más ciudadano es posible lograr finalmente a través de la organización. Estos ejemplos, ¿por qué los traigo a colación? Porque cuando vemos las noticias que finalmente hay una especulación económica a nivel de construcción de viviendas, hay también la llamada verticalización que hemos visto estos últimos años, que ha tomado más vuelo, sobre todo en Santiago, pero que también lo estamos viendo en Concepción últimamente, Barrio Condel, Rodríguez, próximamente Cerro Amarillo. Claro. Es empezar a conocer que hay experiencias fuera y más cercanas a nosotros, como es la América Latina, como en este caso Uruguay con la FUCBAM, de que se puede generar un urbanismo mucho más consciente y a escala humana también. Y eso también te repercute finalmente en la composición de los barrios y cómo se entiende la vida de barrio de manera distinta y también la vida del hogar distinta, el compromiso que tienen las personas con el lugar que habitan. Ustedes señalaron delante el tema de las comunidades, así en general. ¿Cuál es o cómo la experiencia de usted respecto al trabajo con comunidades? ¿Cómo es? ¿Es positiva? ¿Las comunidades tienen más bien, son escépticas a que venga la academia y por lo tanto dudan de lo que se puede hacer? ¿O la recepción es más bien positiva en ese sentido? Mi experiencia ha sido súper positiva. Ya yo creo que el CDEUS nos ha dado cierta libertad para un poco tener una identidad, ¿ya? Y no representar, o sea, la representamos, pero tenemos un sello que nos distingue un poco de la UDEC como gran institución. Y por supuesto, porque en la UDEC hay múltiples miradas, ya hay múltiples centros. Y también como distinto a lo que puede ser una institución gubernamental, no sé, una Ceremi, MIMBU o el gobierno. Entonces yo creo que eso nos dio buen pie para posicionarnos. Y creo que una de las cosas positivas de CDEUS es que desde el principio planteamos trabajar con las comunidades. O sea, la forma que tuvimos los investigadores de Concepción para catastrar o definir nuestras problemáticas fue a través de conversatorios con organizaciones. Y yo creo que, y bueno, con ciudadanos en general, y creo que ahí se fortalecieron los vínculos. Ahora en específico desde los humedales siempre, o sea, desde el principio la investigación estuvo orientada a fortalecerlos a ellos como actores relevantes en las problemáticas que habían.
Y ahí me di cuenta que las organizaciones, por ejemplo, tienen mucha garra, tienen muchas ganas de pelear, pero tienen una escasez impresionante de información. Información muy sencilla, que no requiere muchos procesos, procedimientos, y en eso volcamos gran parte de la energía. Y yo creo que eso hizo que fortaleciéramos nuestra relación y que yo creo que ahora hay una relación de mutua confianza en el sentido de que ellos cuentan con CDUs para... Y de horizontalidad también. Claro. No. Y nosotros también con ellos para hacer actividades. Creo que ha sido muy positiva la experiencia. ¿Y tu experiencia? Sí, de hecho, bueno, como parte del equipo territorial, sí, eso es súper buena y es gratificante porque pasas del escepticismo previo de lo que viene a ser la academia clásicamente, claro, a hacer un trabajo mucho más horizontal. Y como dice Carolina, claro, y parafraseando a Francisco Lagarrera, uno de nuestros investigadores, nosotros venimos a aportarles evidencias finalmente a su vida, a la vida desde el punto de vista científico, venimos justamente a suplir esa parte. Entonces, cuando empiezas a generar esas capas realmente de información, entiendes que incluyendo en el proceso muchas veces a los ciudadanos, es más fácil divulgar la información que tienes también. Pasas del seminario a trabajar justamente al codiseño. Okay. Bien, estamos conversando con León Págola y Carolina Rojas acerca de sustentabilidad en las ciudades. Vamos a la primera pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso para seguir conversando acá en Conversando a América Latina. Habíamos abordado en la primera parte cómo nuestros invitados se aproximan a la temática y también lo que se podría entender aproximarse al tema de la sustentabilidad. En este segundo bloque vamos a tratar de aterrizar en experiencias concretas que ustedes han tenido. Tú abordabas, ¿no es cierto?, en tu primera intervención el tema de Perú, sí, que te había tocado hablar. De Lima. Sí, sería interesante poder profundizar un poquito más en aquello, que nos cuentes. Bueno, todo esto parte con vínculo, porque yo estoy estudiando la urbanización de humedales en ciudades y primero partí muy local, o sea, Concepción, pero después mirando te vas viendo que el problema está en Lima, que está en Ciudad de México y así en una serie de ciudades latinoamericanas. Entonces traje a una investigadora que justamente estaba haciendo su tesis doctoral en el tema y ahora lo estamos investigando y claro, vemos cómo Lima en el fondo está creciendo de una forma muy poco sustentable, sobre todo en las partes de sus cerros, sus lomajes, cómo se ha ido expandiendo la ciudad y también cómo los sistemas de transporte tampoco están abordando esta problemática donde las personas cada vez viven más lejos de los equipamientos, etc. Lo que me ha llamado mucho la atención de ese caso es que a diferencia de Chile, en Lima hay muchos sitios de valor histórico, ya valor histórico patrimonial. Bueno, aquí también, pero ahí más relacionado con la cultura incaica, o sea, evidentemente más patrimonial. Y igualmente se están urbanizando. Entonces esos procesos me llaman mucho la atención, como en el fondo el desarrollo inmobiliario ya casi no está respetando prácticamente nada, o sea, ni los espacios naturales, porque en este caso veíamos mucho
en estos cerros, que son espacios que acumulan niebla, que es un agua vital para la conservación de la vegetación, por ejemplo, se están urbanizando. A su vez, humedales urbanos de Lima y también sitios históricos, o sea, de relevancia para la cultura. Así que veremos cómo abordamos eso, pero nuestra idea es hacer una propuesta para, o sea, replicar un poco lo que hemos hecho en Concepción, replicarlo a Lima, a ver si logramos alguna propuesta para proteger estos espacios. Antes de pasar a León, ¿se puede hablar de, a propósito de lo que tú dijiste, desarrollo inmobiliario o es intervención inmobiliaria, violencia inmobiliaria? Difícil, difícil. Yo creo que... porque uno piensa en desarrollo inmobiliario, el concepto, y dice, bueno, el desarrollo vendría siendo todo color de rosa, todo bonito y todo beneficio para las ciudades. Pero uno se pregunta si efectivamente cuando mira a su alrededor o cuando le ha tocado visitar otras partes del continente o de propia Europa, uno se pregunta, ¿efectivamente estamos hablando de desarrollo o el concepto está mal utilizado? Mira, yo creo que se dan las dos cosas. Yo creo que se da desarrollo inmobiliario y se dan intervenciones inmobiliarias. Y lamentablemente aquí prima la desigualdad, como en todo. O sea, en Las Condes no podemos hablar de intervenciones inmobiliarias. De hecho, se planifican parques o zonas naturales donde van a haber humedales artificiales, por ejemplo. ¿Ya? Tienes veredas que cumplen con todos los estándares para ser ciudades caminables, estacionamientos de bicicleta, banca, o sea, tiene una serie de equipamientos que tú dices, esto es desarrollo urbano, o sea, es como estar en Toronto, que me encanta esa ciudad. Pero vamos a otra comuna donde las veredas no tienen esa calidad, donde se urbaniza sobre espacios naturales porque son más baratos, donde no hay áreas verdes que el municipio, por ejemplo, no puede construir, se terminan construyendo. Entonces, para mí se dan las dos cosas y lamentablemente marcadas por la desigualdad. Sí, totalmente. ¿León? Sí, y trayendo a colación algo que estamos estudiando recientemente con uno de los investigadores de CEDEUS sobre el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, la intervención inmobiliaria, en este caso en el barrio Condel, por ejemplo. Claro. Esta semana pudimos estar retomando encuestas con el equipo y dentro nos encontrábamos con las respuestas de los vecinos. Es tan simple de repente que mantener esa conversación o ir rescatando las apreciaciones de los vecinos más allá de sus inquietudes. Uno entiende, claro, que hay problemas, pero los entiende más allá cuando se empiezan a repetir. Y cómo finalmente estas intervenciones inmobiliarias impactan en sus vidas de 40 años en el barrio, y que les van generando mellas en su diario vivir. Ejemplo, los conos de sombra de los mismos edificios. Es un tema que no se estudia o no se ve en la vida diaria de las personas. O sea, cómo afecta ese edificio finalmente con su sombra a los vecinos que tiene detrás. Cómo se están pudriendo muchas de esas casas, cómo se están pudriendo muchos de esos patios. Pero lamentablemente ahí, ¿quiénes son esos vecinos? O sea, si esos vecinos fueran... con otro capital económico, esto no pasa. Sí, y estamos hablando de una población general, por lo que llevamos catastrado hasta ahora, de arriba de los 65 años. Claro. Entonces, cuando uno ve que estos sectores que están ampliamente habitados por personas de la tercera edad, nosotros hemos empezado a ver, claro, son mucho más susceptibles porque hay un tiempo ya, obviamente, que esas personas no van a seguir habitando ahí, o los hijos se van también, en algunos casos, y quieren vender en los terrenos. Hay varios movimientos como que convergen. La misma gentrificación. Y siguiendo lo que dice León, la realidad de Concepción, ¿cuál es? ¿Cómo la ven ustedes actualmente? Yo también la veo disgregada. O sea, Barrio Oriente es una cosa, por ejemplo, Agüita de la Perdiz es otra cosa, Centro, que es donde yo vivo, es otra cosa. Por ejemplo, las ciclovías que hicieron están en el centro. No benefician a todos los habitantes de Concepción. Lo que pasa de Manuel Rodríguez hacia allá es otro mundo. Es otro mundo. O sea, los edificios de altura que se hicieron en todo ese sector es otro mundo. Muchos no hay veredas, por ejemplo, en muchos barrios. Entonces, ese es el gran problema que tenemos nosotros, que la ciudad no se ve en el conjunto, sino que se ve muy sectorial, de acuerdo a las características socioeconómicas de cada barrio. Me acordé de tu ponencia en la jornada respecto a los pobladores de los años 80. La jornada de historia. Sí, la jornada de historia. Sí. Interesante ese proceso que se viene gestando en los 80, ¿no? Expulsar la presencia de las inmobiliarias, cómo van ocupando los espacios. Sí, en los 80
es bien tétrica la imagen en realidad si uno la mira ahora. Y de hecho en la jornada lo decía, hay un aprovechamiento tremendo finalmente de lo que son los mecanismos políticos de la época también. O sea, entendamos que estábamos en dictadura y que había un resguardo finalmente de la actividad privada. Sin demonizarlo obviamente, pero sí siendo bastante claro en que obviamente hubo un aprovechamiento tremendo. La expulsión, por ejemplo, de la población Libertad, del Centro de Concepción, de la Carlos Ibáñez, que finalmente son, y gran parte de la vida de la Perdiz también, que un número importante de pobladores se va a Boca Sur, Candelaria, te habla finalmente que el urbanismo que se generaba durante los años 80 estaba justamente posicionando el tema de la especulación económica justamente y de ver cuáles eran los mejores terrenos para llevar a cabo la inversión dentro del Centro de Concepción. En desmedro justamente de lo que veíamos en las jornadas de historia de la vida de los pobladores y lo que mismo hablaban los pobladores. O sea, en los años 80 estamos hablando que Boca Sur, los pobladores decían, no teníamos que elegir entre tomar la micro para ir al trabajo y comer. Claro. Entonces ves una ciudad finalmente estallada, como dirán algunos autores, en que se privilegió finalmente un tipo de urbanismo y cómo crecía la ciudad. Sí, no, yo veo el principal problema que es la falta de integración. Incluso se ve en el material de la construcción y hasta en la arquitectura del edificio. O sea, las propuestas que hay en Pedro de Valdivia o Camino Chiguayante no tienen nada que ver con lo que se propone, por ejemplo... Por ejemplo, los edificios de Bellavista, con los que están cerca de Palomares, cerca de Nonguén, son exactamente los mismos. Si uno va a ver ese edificio, ve que la propuesta no hay propuestas nuevas, sino que son una réplica de los mismos edificios en distintos sectores. ¿Y esto se enmarca dentro de lo que son las políticas neoliberales o no necesariamente? Sí, tú. Esto... citando a dos autores que me gustan mucho, que es Laval y Dardot, yo diría que es el aprovechamiento finalmente de la política pública en torno a esto. Y ahí va mezclado en lo que conversamos hace un momento. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo finalmente? ¿Qué estamos ofreciendo como desarrollo? Claro, bueno, lo bueno es que, mira, este año yo diría en particular se ha realizado toda una discusión respecto a esto. O sea, está el tema. Ya no se hace caso omiso como en los 90 o el 2000. Porque ahora en el fondo se está viendo las plusvalías. O sea, ¿quién captura las plusvalías de las inversiones del Estado? Ya el Estado hace una ciclovía que cuesta tanto dinero, pero ¿quién captura la ganancia? Pues fíjate en la publicidad de las inmobiliarias. Te propongo un departamento cerca de la ciclovía, pero la ciclovía fue hecha con otra intención. Exacto. O lo mismo la construcción de una carretera o la construcción de un parque. Pero ahora eso se está discutiendo y se está discutiendo en el Congreso. Probablemente venga una ley de integración social donde vamos a tener que estar presentes. Y yo creo que también a partir de lo que pasó en Las Condes con las viviendas de Lavín, lo que ha pasado en Valparaíso con el urbanismo ciudadano, han puesto este tema, lo que ha hecho en Recoleta. Así que yo creo que ya no se le hace más vista gorda. Quizá aquí en Concepción todavía un poco, pero no da mucho tiempo más. O sea, yo creo que la ciudad gente ya sabe estas cosas, la segregación. Qué bueno, qué buena hora. Nos queda un minuto, entonces les voy a pedir que puedan recomendar alguna lectura, algún autor. León. Sí, yo quiero recomendar un libro que salió este año, a principio de año, que se llama Arquitectura y Ciudad Moderna en el Sur de Chile, Memoria, Territorio y Proyecto. Si lo pueden conseguir. Claro. Es bastante bueno, tiene bastantes textos, muchos autores locales de acá, sobre la historia urbana de Concepción, así que se los recomiendo totalmente. Muy bien. ¿Carolina? Bueno, mira, yo voy a recomendar uno de la casa, que Camino a Ciudades Sustentables, que lanzamos en el CEDEUS en julio, a mediados de julio, en la Biblioteca del Senado. Y está descargable en internet, así que nuestra lo pueden descargar en cedeus.cl. Cedeus.cl. Sí. Y voy a recomendar otro que estoy leyendo ahora, que se llama Happy City, es un libro bien positivo de Charles Montgomery. Y en el fondo hace un análisis histórico desde que hay planes urbanísticos y planes de ciudad y cómo se ha pensado la ciudad. En el fondo cómo el diseño urbano afecta nuestra vida desde que... Lo más básico. Claro, desde que habitamos estos lugares. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar en el programa. Ya, León, lo mismo, muchas profesor. Gracias. Bueno, nos despedimos por encontrarnos en una próxima oportunidad en Conversando América Latina. Gracias.